bienvenidos a una nueva edición más de Haoman, Historias del Arte y el Judaísmo. Hoy no vamos a hablar de artistas, ni de mecenas, ni de historiadores del arte, sino de todo lo contrario, de periodismo. Vamos a hablar de periodismo de investigación, de periodismo histórico, de periodismo de denuncia y de periodismo elegante. Y al final de todo sabremos el por qué decimos esto. Vamos a recordar a nuestra audiencia habitual que dispone de la posibilidad de escucharnos viendo un vídeo exclusivo para el programa y tener así una documentación gráfica del asunto que tratamos, que en caso del arte plástico parece ser importante. El asunto que tratamos lleva por título El 21 de la calle de la Boétie. Es en principio una dirección de una calle en París, una calle famosa por su gran número de galerías de arte. Es también el título de un libro escrito por la gran periodista francesa Anne Sinclair, escrito en el 2012, y un libro que ha servido como eje vertebrador para una exposición en el Museo Mayol de París, una exposición que se ha inaugurado el pasado 2 de marzo. Este museo es muy interesante, tiene aparte de sus exhibiciones permanentes un gran atractivo para los amantes del arte moderno de los siglos XX y XXI, y en esta ocasión nos presenta unas 60 obras de grandes nombres de la pintura vanguardista europea, como son Georges Braque, Picasso y Matisse. Bueno, algunas de estas obras son inéditas en Francia y algunas han sido prestadas también por el Centro Pompidou, el Museo de Orsay o el Museo Picasso, también del extranjero, en concreto desde el Museo de la Historia de Alemania de Berlín, y también de colecciones particulares como puede ser la de David Nahmad, el marchante judío libanés asentado entre Mónaco y New York. El comisario de esta fantástica exposición es el israelí Eli Barnaby, que fue embajador de Israel en Francia entre los años 2000 y 2002 y que ahora está dedicado también a las ciencias sociales. El 21 de la calle de la Boétie es la dirección en el octavo distrito, en el distrito 8 de París, un sitio elegante, donde estaba la galería de arte del abuelo de Anne Sinclair, Paul Rosenberg, una galería que, como su propia nieta dijo, fue el templo de la belleza convertido en templo del horror. Paul Rosenberg fue un legendario marchante parisino, agente artístico, amigo personal de los grandes nombres de la historia del arte, como pueden ser Ferdinand Leger, Matisse, Picasso, todos, absolutamente todos los que en aquel momento crearon las vanguardias y en especial el cubismo. Paul Rosenberg era hijo de un anticuario austrohúngaro, una familia de Bratislava concretamente, que en la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de los impresionistas, y principalmente por la existencia de uno de los mayores impresionistas que hubo, que fue el sefardí Camille Pissarro, se asentaron en París, como digo, para montar una tienda de antigüedades, y este señor, Alexander Rosenberg, tuvo dos hijos, Leonce y Paul, que educó para hacerse con las antigüedades una vez fallecido el padre. Sin embargo, los dos hijos lo que hicieron fue montar sendas galerías de arte, uno en la calle de la Beaume y el otro en la calle de la Boétie.
Léonce en la Bombe, Paul en la Boétie. Léonce fue el que contactó con el cubismo, estamos en la primera década del siglo XX, en Montmartre, y contagió, por así decirlo, a su hermano Paul por el gusto por el arte moderno más que por las antigüedades. Es así que en el 21 de la Rue de la Boétie, hacia 1918, Paul Rosenberg se convierte en el agente comercial de Picasso. Picasso, además, no solamente era un contacto comercial, sino que tenía una amistad particular con la familia. De hecho, pinta el retrato de la abuela y la madre de Anne Sinclair, un cuadro que Anne Sinclair donó en 2008 al Estado francés. Bueno, también fue padrino de la madre de Anne, y de hecho eran vecinos también, porque vivían en el número 23 de la misma calle, y es célebre la singular anécdota de que Picasso enseñaba sus obras a su agente, a Paul Rosenberg, a través de la ventana de la cocina. Paul Rosenberg, en las cartas que se conservan, a Picasso le llamaba Pic, que parece indicar que había una familiaridad bastante grande. Y no podía ser de otra manera, porque de hecho Paul Rosenberg es el responsable de la difusión internacional de la marca Picasso y fue quien hizo respetable el cubismo en el mundo. Si pensamos que hoy hay incluso hoy gente que tiene ciertos prejuicios contra el arte moderno, imaginemos en 1918. No todo el mundo estaba preparado para recibir este tipo de arte. Paul Rosenberg, además de estas innovaciones, pasa a la historia como el primer gran marchante en disponer de una gran industria para su trabajo, que hoy nos parece un poco ingenuo, pero en aquella época era una novedad, que era como preparar catálogos de las obras, hacer fotografías de las obras que quería vender, insertar anuncios en los periódicos, incluso organizar fiestas para el Tout Paris, y con el único objetivo de difundir el arte y conseguir vender las obras de sus representados. En 1922 ya no solamente es representante de Picasso, sino que también lo va a ser de Braque. De hecho, este señor también era bastante amigo de la familia. Podemos verlo, por ejemplo, en cosas como el Cuarteto de Rosenberg, un cuadro que fue donado en 1975 al Museo de Arte Moderno de Cleveland, en Estados Unidos, en el que vemos los mosaicos de las mesas realmente fueron modelos para los paneles de mármol de los comedores de los Rosenberg, que fueron luego desmontados en la Segunda Guerra Mundial. Tal era el éxito de Paul Rosenberg en el mundo del arte, que en 1936 también era representante, marchante, agente comercial, como lo queráis llamar, de Matisse, y por supuesto de su gran amiga Marie Lorenzini, que fue la que hizo el retrato de Anne Sinclair de niña en sus acostumbrados tonos rosa pastel. Toda esta maravilla, toda esta espectacular eclosión de arte y economía y diversión quedó destruida por lo que os podéis imaginar, que es el advenimiento del nazismo. En 1939, Paul Rosenberg ya había intuido que tenían que empezar a trabajar determinadas cosas, y una de ellas era la seguridad de las obras. Entonces, aprovechando la Exposición Universal de Nueva York en ese año, muchas obras se fueron para Estados Unidos y por eso fueron salvadas y conservadas. Y algunas fueron también almacenadas en Burdeos, pero estas obras fueron al final encontradas, y cuando los nazis tomaron París, se hicieron con la galería de la Boétie
y se quedaron con unas 2000 obras. Un expolio que no solamente iba con obras de arte, sino que también se llevaron el archivo de negativos fotográficos, muebles y además convirtieron la galería en el Instituto de Asuntos Judíos. Y cuando digo asuntos judíos no estamos diciendo que organizaban fiestas de Purim precisamente, sino que lo convirtieron en el sitio donde se realizaban las delaciones que acababan con deportaciones a campos de concentración. La familia Rosenberg tuvo la suerte de recibir una visa a través del cónsul de Portugal en Burdeos y cruzaron España en 3 días, fue el tiempo que les permitió Franco estar en España. Y después de 4 meses de espera en Lisboa, consiguieron llegar a Nueva York, ciudad en Manhattan. Él abrió otra galería con el mismo nombre, Paul Rosenberg and Company, que ya llevaba con su hijo. Entonces, a partir de 1950, es cuando padre e hijo empiezan a querer rescatar esas obras confiscadas, expoliadas, robadas directamente, pero pierden, en el primer intento pierden el juicio en Francia por un cuadro de Matisse. Sin embargo, después de haber recomprado un Degas que era suyo en 1971, en 1997, habiendo ya muerto tanto Paul Rosenberg como su hijo Alexander, consiguen por primera vez que un museo de arte moderno, el de Seattle, les reintegre una obra de Matisse, una obra que hereda Anne Sinclair. Anne Sinclair es la heredera directa de todo el pasado, de su familia, de su abuelo. Y Anne Sinclair, digamos que fue demasiado famosa por haberse divorciado de Dominique Strauss-Kahn, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que fue víctima de un escándalo. Ella ahora está con un académico del arte, de la historia, llamado Pierre Nora. Ella también es miembro del Club de Siècle, que es uno de los clubs más selectos que hay en Francia, donde está toda la cultura francesa reunida, una especie de Bilderberg de la cultura en Francia, y está muy relacionada con el arte por el mero hecho de ser parte del Consejo de Administración del Museo Nacional de Picasso, y tal es así que fue propuesta para ser ministro de Cultura en el gobierno de Hollande, y ella declinó la oferta para seguir dedicándose al periodismo. Como hemos dicho al principio, en 2012 investigó sobre toda la documentación de su familia y documentación existente en diferentes bibliotecas sobre la historia del arte, y hizo una especie de collage impresionista, entre impresionista y cubista, a base de retazos, cartas y documentos varios, por la que reconstruyó toda la historia de la gran galería de su abuelo. Y el libro tuvo tal éxito que decidieron hacer una colección de todas esas obras. Sin embargo, solamente fue posible reunir de muchas maneras distintas 60 obras de las 2000 que fueron expoliadas. Es decir, como decíamos al principio, una persona, periodista, hace una gran investigación para hablarnos de unos hechos históricos de la Francia del siglo XX, en la cual hay una meta final, que es, primero, hacer una llamada pública a la sociedad sobre el hecho de la dificultad
para incluso identificar el sitio en el que están estas 1900 obras que faltan, y por otro, hacer un llamado a recuperar el gran patrimonio artístico del siglo XX con este tipo de vanguardias tan decisivas para posteriores desarrollos del arte en el siglo XX. Así que la exposición es tremendamente reivindicativa, recomendable y podemos entenderla desde dos puntos de vista, desde la lectura del libro de Anne Sinclair y también a través del catálogo que se ha editado, en el que tenemos 150 reproducciones de las obras explicadas y veremos a ver en qué queda todo esto. Bueno, pues en una nueva edición, la semana que viene, nos volveremos a ver en Aoman. Muchas gracias por escucharnos y hasta las próximas semanas.